Voy a invitar a que abran sus Biblias en Evangelio según Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Ahí es donde estará enfocada nuestra lección en esta mañana. Una mañana pues muy bonita, ¿verdad? Gracias a Dios el clima se ha prestado en estos días y creo que es un momento en el cual pues tenemos que reflexionar y pensar en los consejos que nuestro Dios tiene para nosotros. Dice ahí en el capítulo 13 del Evangelio según Lucas, del versículo 1 al 5, dice: en esta misma ocasión había ahí algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no, al contrario. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dos acontecimientos muy interesantes, también muy trágicos, que sucedieron prácticamente en esos tiempos en que Jesús estaba enseñando a estas personas algo muy fresco en esos momentos. Si existieran, ¿verdad?, aquellos vendedores de periódicos antiguos que uno miraba por allá por México, en las calles o en las esquinas, lo pondría así, ¿verdad? El periódico y el anunciador gritando, ¿verdad? Extra, extra. Varios galileos fueron muertos a manos de los romanos. Perdón, aquí se me brincó algo me pasó y ahorita lo estaba viendo en la presentación. Muy bien. Varios galileos fueron muertos a manos de los romanos cuando estaban ofreciendo sacrificio a Dios en el templo. Gran masacre, demasiada sangre, y su sangre fue mezclada con la de sus sacrificios. No hay nada en la historia secular que nos diga algo al respecto, ¿verdad? Solamente estos pequeños detalles que nos da la Escritura, cuando aquellos hombres le dicen a Jesús: oye, pues ¿supiste lo que le pasó a aquellos galileos que mandó matar a Herodes? Bueno, acuérdense que en aquellos tiempos había algunas personas nacionalistas, ¿verdad? Personas guerrilleros, que a la vez se les conocía también como sicarios, ¿verdad? Personas que por dinero, personas que también por sus creencias buscaban la manera de matar a los romanos. Y eran judíos, porque estaban en desacuerdo totalmente, porque buscaban también la libertad de su pueblo del yugo de los romanos. Y a estas personas o a este grupo se le conocía como los celotes. Ustedes recordarán, Lucas 6, versículo 15, menciona que el Señor Jesucristo mandó llamar a uno de ellos, que era un celote, Simón, que para diferenciarlo de los demás, ¿verdad?, de Simón Pedro, el Señor ahí en la Escritura dice: Simón el celote. Entonces esta persona era uno de esos grupos que estaban luchando físicamente con armas en contra del gobierno romano, ¿verdad? Entonces, esto deja ver, ¿verdad?, por qué esa crueldad. Si siempre, ¿verdad?, había mostrado crueldad, todos los romanos mataban con mucha crueldad y lo vemos, ¿verdad?, en la forma de ellos matar a las personas, pero el hecho de que Pilato se haya atrevido a hacerlo aún en un momento tan preciado para las personas, en un momento tan valioso para las personas, ¿verdad?, como era el momento de sus sacrificios. Para que él se haya animado a hacer eso es probablemente, y les digo porque no hay nada en la historia que clarifique qué tipo de personas eran, ni cuántos, pudieron ser 2 o más. Pero es claro que Pilato probablemente ya los había estado buscando o conociendo que eran parte de esa célula que estaba tratando
de enfrentarse y derrocar el gobierno romano, que eran los celotes. Ahora también se menciona ese otro momento, ese otro acontecimiento, ¿verdad? Cae la torre de Siloé sobre 18 personas y a pesar del esfuerzo de salvarlos, todos murieron en el lugar de los hechos. Hay, le digo, varias versiones, como igual en este caso no tenemos información exacta de lo que pasó, sino solamente estas palabras que nos dice Lucas. Pero algunos dicen que esa torre de Siloé era una torre de aquellas que ponían de vigilancia. Si se acuerdan, en estos tiempos Jerusalén era una ciudad amurallada. Las murallas eran para que no penetraran fácilmente los enemigos. Y para poder ellos darse cuenta de que el enemigo se acercaba, bueno, tenían esas torres donde se paraban los vigías para observar y darse cuenta si enemigos venían a atacar la ciudad. Entonces se dice que pudo haber sido una de esas torres. Dice la torre de Siloé. Siloé era un barrio de Jerusalén que se encontraba al sureste de la ciudad. Entonces esa torre cayó y mató a 18 personas. Ustedes se pueden imaginar, hemos visto eventos trágicos últimamente, ¿verdad? Como se han visto algunos eventos trágicos, ahora que tenemos televisión podemos ver muchos detalles, como este terremoto que pasó allá por Turquía, ¿verdad? Un terremoto catastrófico. Y así, ¿verdad? Ciudad de México también tuvo uno catastrófico, donde pues tuvieron que ir buscando, tratando de encontrar sobrevivientes. Rápido, ¿verdad? Me llama la atención cómo las personas rápido se acercan para tratar de ayudar a aquellos que probablemente todavía viven en esos terremotos. Pues podemos ver, ¿verdad?, en este derrumbe cómo es que muchas personas tal vez se acercaron a tratar de rescatarlos, pero sin embargo 18 personas murieron. Ahora, hay detalles interesantes dentro de esta narración que nos tiene Lucas. Si nosotros podemos ver en versículos 3 y 5, dice Jesús, ¿verdad?, que ustedes piensan o ustedes creen, si el Señor sabía, ¿verdad?, cuáles eran los pensamientos de aquellas personas. Notablemente, Él sabe lo que está pasando y dice, ¿ustedes creen que ellos eran más pecadores que todos los galileos que había? ¿O ustedes creen que ellos eran más pecadores que todos los habitantes de Jerusalén? Hermanos y amigos, si ustedes se fijan, cuando un acontecimiento de esta índole pasa, muchas veces los pensamientos en los que quedamos vivos son de ese tipo. Pues sí, me acuerdo yo cuando sucedió aquel catastrófico huracán por acá por New Orleans, ¿verdad? Fue catastrófico, fue algo difícil para el pueblo. Pero ¿qué vino a la mente de las personas? Pues sí, es que es un pueblo pecador. Y vemos, ¿verdad?, que existe mucho pecado, que hay mucha desviación en ese pueblo, sí. Y lo primero que se nos viene a la mente es eso, es que fue un castigo de Dios. A muchas personas se les viene así, y no somos los únicos ni los primeros. Desde los tiempos antiguos, la Escritura nos habla, ¿verdad?, que Job, cuando él comenzó a padecer, ¿verdad?, aquellos sufrimientos, aquellas pérdidas de sus hijos, de sus bienes materiales, todo aquello, algunos que se acercaron a él le decían, pues, déjame decirte, Job, yo nunca he visto a alguien inocente perdido, o a alguien que sea seguidor de Dios y que sufra de esta manera. ¿Qué le estaban tratando de decir? Pues Job, me parece que tú has hecho algo malo, por eso te están pasando estas cosas. Y desde esa antigüedad en el pueblo de Dios, muchas personas traían eso en su memoria, que probablemente y muy seguro la persona que sufría algo era porque algo había hecho en su vida. Y lo vemos nosotros en Juan capítulo 9, versículo 2 al 3, donde el Señor
sana, ¿verdad?, a un ciego. Bueno, los discípulos se acercan a él y le dicen: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus papás para que él saliera así? Esa era la mentalidad, esa era la forma de pensar. Entonces, de igual manera, cuando se acercan al Señor y le dicen: Señor, ¿tú qué piensas de aquellos galileos? Y les dice el Señor: bueno, ¿ustedes qué piensan de aquellos 18 que murieron en la torre de Siloé? Y obviamente el pensamiento de ellos era eso: algo hicieron, estos están muy mal, que por eso fueron castigados de esa manera. Pero déjeme decirle una cosa, y vamos a leer ahí en Hechos capítulo 28, verso 4. No es solamente un pensamiento de los seguidores de Dios, de aquellos que creen en Dios. En realidad es un pensamiento humano. La mayoría de la humanidad piensa de la misma manera. Cuando hay un suceso de ese tipo, la mayoría de las personas tendemos a tener ese tipo de pensamientos. Algo hizo este. Ahí en Hechos, en el capítulo 28, si recordamos, el apóstol Pablo iba siendo llevado preso rumbo a Roma. Pero sin embargo, ¿verdad?, una tormenta hace que el barco se hunda y ellos salen, ¿verdad? Salen a flote ahí en una isla llamada Malta. Cuando ellos están ahí en esa isla, dice Hechos capítulo 28, verso 4. Ellos estaban ahí calentándose, entonces prendieron una lumbre, ¿verdad?, mientras esperaban que seguía de ahí, porque aún estaban los soldados con ellos cuidándolos porque eran presos. Entonces dice ahí que cuando ellos prendieron una lumbre, dice, Pablo fue y agarró una leña y cuando le iba a aventar a la lumbre saltó una serpiente que le mordió su mano. Entonces dice el versículo 4, y los habitantes no eran judíos, no eran personas que creían en Dios, eran algunos de los griegos, algunas personas que tenían creencias diferentes. Dice, y los habitantes, al ver el animal colgado de su mano, decían entre sí, sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, justicia no le ha concedido vivir. ¿Se fijan? Es mismo pensamiento de los judíos. Sí, este sí es malo, por eso es que aquí muere. Aunque se salvó del mar, aunque se salvó de morir ahogado, pero aquí muere porque la justicia toma parte hacia él. Ese era el pensamiento y les digo, aún en nuestros tiempos se escucha el mismo tipo, la misma forma de pensar. Es porque algo hicieron. Pero en realidad cuando uno ve la enseñanza del Señor Jesucristo en estos versículos, no es de esa manera, no es lo que Él está tratando de enseñar. Y no es como Él quiere que lo vean los habitantes, ¿verdad?, de Jerusalén. Les dice Él, no es así. ¿Ustedes creen que ellos eran más pecadores que los demás? Dice, no es así. La justicia de Dios no actúa así. Y es claro, mis hermanos, y es claro que en la Biblia nosotros podemos leer, ¿verdad?, muchos pasajes donde dice que Dios mandó juicio, Dios mandó castigo al pueblo, Dios mandó castigo a personas por su forma de ser, por su desobediencia. Sí lo dice. Pero normalmente, cuando uno lee estos versículos, no se trata, dice el Señor Jesús, es que no se trata de que Dios esté castigando a ellos por su forma de vivir. Es decir, porque no obedecen su palabra. No es un castigo directo. Les digo, no tenemos ninguna información directa de exactamente quiénes eran, qué tipo de vida llevaban, pero sin embargo supimos que la torre cayó sobre ellos y los mató. Es un hecho normal, vamos a llamarlo así. Les hablo yo de este terremoto de Turquía. ¿Podríamos decir que ese fue un castigo de Dios para las personas? ¿O fue algo que sucedió? Es algo que sucede normalmente en esos lugares. Si ustedes se fijan, hay partes del mundo que son muy propensas a terremotos. Y si no, ustedes vean las noticias.
Mi cumpleaños es el 19 de septiembre. Ustedes pueden mirar, yo miré la noticia y me dio un poquito de risa porque los mexicanos que viven en la Ciudad de México estaban fuera de sus casas esperando un terremoto, porque normalmente en esa fecha tiembla en Ciudad de México. Y dicen que hubo un terremoto pequeño, ¿verdad? Que muy poco se sintió. Bueno, ellos no lo sintieron porque están acostumbrados a terremotos grandes de 4.0 en la escala de Richter. Entonces, hay zonas que son propensas a ello. Hay zonas que tienen volcanes. Como allá en mi tierra hay un volcán, es un cerro muy bonito. Usted lo mira y le dan ganas, ¿verdad?, de subir y mirar allá. Pero, ¿sabe el peligro que hay las gentes que viven a su alrededor? En algún momento va a explotar. Es parte de su naturaleza. Es parte de lo que Él es. Es un respiro, ¿verdad?, de la tierra. Y en cualquier momento se abre. Y lo hemos visto en muchos países. Y han muerto muchas personas. Hay un acontecimiento en cuanto a volcanes, ¿verdad? Pompeya. Ustedes se acordarán, ustedes ven en la historia, ven algunas fotografías. Muchas personas quedaron acostadas en casa porque ahí los agarró el volcán y quedaron calcinados. Entonces, hay muchos acontecimientos en la vida que van a suceder por leyes de la naturaleza. O acontecimientos que suceden también por descuidos humanos. ¿Se acuerdan ustedes? Ahora, hace algunos años, el metro que se cayó del puente allá en Ciudad de México también. Cayó, murieron muchas personas. ¿Por qué cayó? Bueno, ya después empiezan a sacar cuentas. Ok, no se usó el material adecuado, no hubo la infraestructura adecuada para que pudiera soportar. Bueno, ¿qué pasó? Descuido humano. De igual manera, muchas personas mueren en el mundo. Y la Biblia nos dice, si ustedes leen en Hechos capítulo 17, nos dice que Dios ha establecido el orden de los tiempos. Para todo, para nuestra vida también. Pero desafortunadamente los seres humanos somos muy descuidados y adelantamos a veces esos tiempos. Tal vez no te toca morir a ti ahora, pero sin embargo tus vicios, tus deseos, tus anhelos, aquello que quieres hacer en tu vida te empuja y te hace caer en errores que a veces te cuestan la vida. Pero no necesariamente porque Dios así lo quiso. ¿Sí? Y este es el punto que vemos nosotros aquí en este momento que Jesús está hablando con sus discípulos. Dice, espérense, ¿ustedes creen que esos eran más pecadores que los demás? No, así no es como actúa la justicia de Dios. No. Dice ahí, mas antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y me llamó la atención, ¿verdad? Esta versión, la palabra de Dios para todos, le dice, no, pero les digo que si ustedes no cambian su manera de pensar y de vivir, morirán también como ellos. Y me parece que por ahí va el razonamiento que tenemos que dar. Porque mientras nosotros no cambiemos nuestro estilo de vida, nuestra forma de pensar, nuestros anhelos, ellos nos pueden llevar a la muerte. Así les pasó a aquellas personas. Les digo, aquellos que probablemente eran celotes, bueno, eran personas perseguidas por la ley porque estaban en contra de la ley. Por lo tanto, llevaban el riesgo de en un momento dado morir. Si sigues tú en esa vida, obviamente en algún momento vas a encontrar la muerte. Eso fue cuando el Señor Jesús rescata, vamos a decirlo así, rescata de ese sistema a Simón, ¿verdad? Él tenía que cambiar su vida, él tenía que cambiar su forma de pensar para poder él ver una vida mejor. Ese es más que nada el punto que Jesús les quiere dar aquí a ellos. No, es que no se trata de que ellos merecían ese castigo o algo así, dice, no.
Yo les digo que si ustedes no cambian su manera de vivir, su manera de pensar, a ustedes también en algún momento dado les puede suceder lo mismo. Pero sin embargo, el Señor Jesús va aún más allá de lo que es la cuestión material. Y es cierto, ¿verdad? Un dicho dice, el hombre es arquitecto de su propio destino. Usted mismo se va a encargar de decir, bueno, voy a tener una larga vida o la voy a cortar. ¿Se dan cuenta? Yo estaba platicando ayer con un compañero de trabajo y pues lo mira uno y no paga cigarro. Y él tiene diabetes y luego aparte cuando comemos llegan las donas o llega el pastel y ay, le entra el pastel, ahorita me pongo un shot, dice, ya tiene lista ahí su jeringuita para picarse, pero él quiere seguir disfrutando. Pues le digo yo, bueno, es que sí, te estás dando tú un gusto, pero que te está costando la vida. ¿Qué prefieres? ¿Tu vida o seguir dándote gusto? Platicaba yo que mi mamá, ¿verdad? También cuando platico con ella, pues ella pues tiene muchas ganas, es que se me antoja tanto esto, un pastelito, que se me antoja comer aquello, que se me antojan. Estábamos platicando de las verdolagas, ¿verdad? Unas plantitas que se dan solas ahí, hasta ahí en la casa tenemos una y de repente nos las hacían con carne de puerco, chile colorado. Sí, pero no puedo comer yo verdolagas. Ay, cómo se me antojan. Bueno, le digo, pero sí, usted tiene restricciones en cuanto a comida que probablemente la extraña, pero sin embargo, a usted se le está alargando la vida. Y allá, pues ya pensábamos, ¿verdad?, que se iba a ir por sus problemas, sus enfermedades, y sin embargo, ahí está. Entonces, todo depende de uno. Todo depende de uno. Es cierto, Dios tiene el control. Dios tiene el control de todo y cada una de las vidas, pero depende de ti cuándo quieres que se corte el hilo. Depende de ti. Entonces, esos acontecimientos, ¿verdad?, dice el Señor Jesús, no lo veas como algo que solamente le pasa a aquellos que son bien malos, aquellos que hacen cosas terribles. Esos acontecimientos nos pueden pasar a cualquiera, en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ya no estamos aquí, ya nos fuimos. ¿Y te acuerdas? Sí, ayer lo vi. Pues es que se murió. ¿Cómo? A cualquiera nos puede pasar. Personas inocentes van manejando, entran a un lugar y de repente por ahí surge una balacera y murió. En ocasiones nos damos cuenta, ¿verdad? Muere más personas inocentes que culpables. Por ejemplo, un borracho que va manejando choca con otro, normalmente el que se muere es el que no iba borracho. Esos acontecimientos pueden sucederle a cualquiera de nosotros. Ahora, para que nosotros entendamos lo que Jesús quiere enseñarle a sus discípulos, que ellos vean claramente, vamos a leer los siguientes versículos, ahí en el capítulo 13 que estábamos en Lucas. Lucas capítulo 13, vamos a leer versículos 6 al 9. Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Dice, y les dijo una parábola. Recordemos, las parábolas de Jesús son para enseñar algo con lo natural, con lo que podemos ver, con lo que podemos tocar, algo espiritual. ¿Ok? Entonces, viendo estos puntos de vista que tenían las personas en cuanto a aquellos acontecimientos, Señor, ¿tú qué piensas de esto, verdad? De aquellos que murieron allá y aquellos que les pasó esto. Entonces el Señor trata de explicarles claramente cuál es el punto principal en el cual ellos deben de estar pensando. Les dijo una parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala por este año todavía,
hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien. Y si no, pues córtala. Qué interesante aplicación le da el Señor Jesús a estos acontecimientos. Dice ahí que el dueño de la viña plantó una higuera. Cuando usted planta un árbol frutal, ¿qué espera de él? Que le dé frutas, ¿verdad? Yo tengo ahí un nogal que da nueces, pero le da vanas. Pues ¿de qué me sirve? No me sirve de mucho, para darme sombra. Es todo. Pero a mí me gustaría que diera nueces, ¿verdad? Pero no las da. Yo no lo sembré. Pero cuando usted siembra algo, usted espera que dé eso, porque usted tiene ganas de disfrutar ese fruto en casa. Y este hombre, dice ahí, el dueño plantó esa higuera. Él esperaba recibir frutos de esa higuera. La higuera, normalmente, si nosotros vemos en algunas descripciones de la Biblia, se habla de la higuera como el pueblo de Dios, o también como algún hijo de Dios. Directamente, el Señor Jesús está hablando con su pueblo, está hablando con Jerusalén, ¿verdad? Perdón, con los judíos en Jerusalén. Y les está diciendo directamente a ellos, ustedes son el pueblo de Dios. Dios puso ese pueblo. Esa es su higuera. Y Él espera que su pueblo dé frutos. No lo puso nada más ahí porque, pues bueno, a ver qué pasa, a ver qué sale. No, dice, pues es que yo vengo ya por 3 años y no hay nada. No da nada. Y pues bueno, pasaron 3 años, obviamente podemos notar nosotros que ese árbol pues está vivo, porque espera, ¿verdad?, que haya frutos. Obviamente es un árbol vivo, que tiene sus hojas verdes, pero sin embargo no tiene fruto. Entonces es algo semejante a lo que estaba pasando con su pueblo. Ese era su pueblo preciado, su tesoro, pero sin embargo era un pueblo que no fructificaba para él, que no tenía acciones de acuerdo a lo que era su voluntad. Y por lo tanto dice, es momento de acabar, es momento de cortar. Pero sin embargo, dice ahí que el viñador le dijo, Señor, pues vamos a darle otra oportunidad. Dame tiempo para que yo vaya y cabe alrededor y pues ponga algo, ¿verdad? Normalmente lo que hacen las personas es cavar, poner fertilizante y a la vez, ¿verdad? Algunos ponen hasta piedra para que entre más agua, más profundo, todo para que aquel árbol pues agarre, ¿verdad? Una buena alimentación, nutrición y dé buenos frutos. Dice, Señor, vamos a hacer eso. Y si el año que entra da frutos, bueno, y si no, pues la cortamos. Muy interesante aplicación, hermano. Muy interesante parábola que el Señor saca a su pueblo. Y lo vamos a aplicar a nosotros, al pueblo de Dios. Dice la Escritura, ¿verdad? Vosotros sois pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio. Esos somos los cristianos. Esos somos los que seguimos a Dios. ¿Qué espera Dios de nosotros? Dios espera que demos frutos. Dios espera que demos frutos. Y si no los estamos dando, si no solamente aparentamos ser alguien saludable, un cristiano saludable, pero no damos frutos, en algún momento dado vamos a ser cortados. ¿Se acuerdan? El Señor le decía al pueblo, ¿verdad?, de judío, le dicen, el hacha ya está puesta a la raíz. Precisamente diciéndoles, ¿verdad?, que en algún momento dado, bueno, Dios va a cortar toda relación con ustedes. No necesariamente que nos va a matar. ¿Se acuerdan cuando se escribe la carta a los Efesios allá en Apocalipsis? Que le dice el Señor, pues fíjate de dónde has caído, si no, quitaré tu candelero de en medio. Ahí va a estar. Ahí va a seguir aquella congregación, pero mientras siga haciendo las cosas
erróneamente, enseñando, instruyendo erróneamente, simplemente el Señor quita su candelero. No dice que los va a eliminar, no dice que los va a quitar de la tierra. Simplemente quita ese candelero de en medio, corta su relación. Eso es lo que significa. Entonces, en algún momento dado, si nosotros no producimos lo que Él espera de nosotros, también podemos ser cortados. Ahora, ¿cómo lo aplicaremos a nuestros amigos que nos visitan? Y es algo también importante para ustedes. Aquel árbol, aquella higuera estaba viva. Aquella higuera daba sus hojas frondosas, fuerte, pero sin embargo no tenía fruto. Ese puede ser usted también. Ahorita tiene vida, está fuerte, puede moverse, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que dice Eclesiastés, el escritor en Eclesiastés? Dice, bienaventurado aquel que conoce a Dios en su juventud, porque van a venir tiempos en los cuales diré, no tengo en ellos contentamiento. ¿Por qué? Porque ya no vamos a poder caminar, porque ya vamos a batallar para agacharnos, ya vamos a batallar para hacer cosas. Y de pronto se acaba la oportunidad. Pero ahorita usted tiene la oportunidad, está vivo, puede moverse. Todavía tiene tiempo para reaccionar y dejar que ese fertilizante que Dios quiere poner a su alrededor le ayude a florecer y a producir frutos que le agraden a Dios. Pero solamente si usted deja que trabaje ese fertilizante. Vemos ahí, dice el viñador que es Jesús, dice, permíteme, Señor, todavía no. Permíteme, déjame ir y hacer arreglos para que pueda fructificar. Él está dispuesto, Él vino a morir por usted, Él hizo todo, Él dejó plasmado en papel, plasmado en papiros, plasmado en las mentes, su palabra, para que usted pueda dar frutos agradables a Dios. Pero depende de usted. La paciencia de Dios tiene un límite. Sí, Dios es amor, pero su paciencia tiene un límite. Dice ahí, ¿verdad? La Escritura, permite que pase este año, Señor. Y si da fruto, pues bien, lo ganamos. Pero si no da fruto, córtalo. ¿Qué piensa hacer usted? Hoy tiene una oportunidad. Tiene la oportunidad de cambiar su vida, su forma de pensar, su forma de actuar y vivir conforme a lo que Cristo le ofrece. ¿Lo va a tomar o lo va a desechar? Yo he visto árboles que aún a pesar de tantos esfuerzos y fertilizantes que se les ponen, no hacen nada, no cambian. Pero si usted le da la oportunidad a que ese fertilizante trabaje, va a haber cambios. Y eso es lo que Dios le ofrece. Ahorita que tienes la oportunidad de vida, ahí está Cristo que te quiere ayudar. Déjalo que Él te ayude. Toma de lo que Él tiene para ti, para que seas de provecho para Dios. De otra forma, dice el Señor, si no os arrepentís, ustedes también perecerán. Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Usted quiere tener la vida eterna? Solamente si se deja guiar por Cristo Jesús. Solamente si acepta a Jesús y sus mandamientos lo va a poder lograr. De otra forma, dijo Jesús, si ustedes no se arrepienten, van a perecer también. Hagamos cambios en nuestra vida. Si hay que hacerlo, hagamos arreglos. Dios ha hecho todo para que nosotros podamos tener esa oportunidad.
Jesús vino a morir al mundo, por usted, por mí, para que todos pudiéramos tener la oportunidad de vivir y no de ser cortados por Dios. ¿Quiere aprovecharlo? Hoy es el día. Le invitamos a través de un himno. Nuestro hermano tiene preparado. Que Dios les bendiga.